en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedir que el Señor hable a nuestros corazones en esa mañana. Señor amado, tu palabra se ha abierto delante de nosotros y queremos escuchar tu voz. Quebranta toda incredulidad en nuestros corazones. Quebranta toda dureza. Ayúdanos, Señor, a que nos concentremos en lo que tú quieres para nosotros. No permitas, Señor, que salgamos de acá sin haber escuchado tu voz, sin haber gozado de tu presencia, sin haber disfrutado de lo bueno que estás haciendo ahora. Aliméntanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo vivirían ustedes si pudiesen saber exactamente lo que va a pasar en el futuro? Imaginen ustedes saben que el día de mañana tu jefe te va a echar, tú ya sabes. ¿Cómo irías al trabajo? ¿Cómo vivirías sabiendo que vas a experimentar un accidente en 3 años más? ¿Cómo sería cuáles serían tus sentimientos? Raro, ¿no? Esa es la premisa de esa película La Llegada. Tremenda película. Ustedes la pueden buscar ahí y encontrar en las plataformas. Que básicamente se trata de la llegada de extraterrestres. Bueno, hay toda una bola de extraterrestres, ¿cierto? Pero hay un abordaje filosófico con relación a eso. Esos extraterrestres llegan y se comunican de una manera haciendo con que los seres humanos puedan romper la barrera de lo presente y lo futuro, de lo temporal. Es toda una filosofía bien interesante, pero básicamente lo que hacen es poner a esa protagonista en una situación donde ella experimenta hoy los dolores del mañana, porque ella ya sabe lo que se vendrá. Ahí les dejo, no quiero dar spoiler, pero esa es una película que nos presenta esa problemática, pero seguramente una película que nos convoca a pensar, ¿cómo viviría hoy si supiera lo de mañana? Seguramente todos ustedes van a decir, pastor, eso es imposible. Pero, de una forma o de otra, todos nosotros vivimos con una intuición de lo que se vendrá mañana. Es por eso que nosotros compramos en varias cuotas. ¿Quién te dijo que vas a tener pega mañana? Nadie. Pero tú tienes fe. ¿No es verdad? Es así. Seguramente usted ya despertó en una tarde una siesta profunda y uno despierta sin saber qué día es. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es terrible? La percepción del tiempo, sobre todo de la expectativa del futuro, es muy importante para cómo vivimos. Porque nosotros hacemos planes, nos organizamos, nos planificamos, nos entendemos hoy. De hecho, nosotros vivimos hoy según lo que imaginamos que será el mañana. Vivimos hoy lo que imaginamos que será el mañana. Nos proyectamos nuestra agenda de hoy con base en la de mañana. Y eso es natural. Por lo tanto, yo tengo que pensar y vivir pensando de una forma consciente qué me espera el futuro. ¿Qué me espera el futuro? Porque intuitivamente lo hacemos. Pero ¿será que lo hacemos conscientemente? Es exactamente esa mirada hacia el futuro a la cual nos invita el apóstol Pablo con la última parte del texto que hemos leído. Con el texto que hemos leído, que es la última parte de ese texto de Efesios 1, de 3 a 14. El capítulo entero, toda esa sección, el apóstol está hablando sobre el gran plan de Dios. Y comienza hablando del pasado.
Porque va a decir que desde la eternidad Dios nos escogió. Mira el pasado. Después va a decir que en Cristo nos redimió, pero también en el pasado, porque estamos después de Cristo. Y Él termina ahora hablando hacia el futuro, hablando que nosotros, como hijos de Dios, somos también herederos. Y va a apuntar hacia el final de la historia y a eso vamos. Pero lo que quiero invitar a ustedes a meditar, vemos ese texto y nos parece muy interesante, un abordaje que podemos así contextualizar para nuestra época, pero piensen por un segundo cómo la gente en aquella época entendía ese texto. ¿Cómo la gente entendía ese texto? ¿Y a quién Pablo está hablando? El texto fue entregado al pueblo que vivía en un contexto del dominio del Imperio Romano en el primer siglo, y era un contexto dominado por lo que podemos llamar del periodo de la Pax Romana. La Pax Romana fue un periodo de relativa estabilidad, prosperidad y paz que se extendió ahí del 27 a.C. hasta el 180 más o menos después de Cristo. Y fue un periodo bastante bonito que produjo estabilidad política, que produjo estabilidad militar y una expansión cultural, económica y obviamente un beneficio social que le permitió al Evangelio expandirse. Por eso consideramos la importancia de esto para el Evangelio, los viajes del apóstol Pablo. Él podía viajar por todo el imperio sin problemas de fronteras, sin problemas de estar entrando en una guerra con uno o con otro pueblo. Fue un ambiente bastante estable. Pero ¿cuál es el enganche acá? El enganche acá es que el Imperio Romano vendía la buena nueva de que el garante de la paz, de la prosperidad, de la estabilidad, soy yo, el emperador. Si usted cree en mí como Señor y absoluto de su vida, siempre gozaremos de esa paz. Ya no tienes que estar peleando con el vecino. Está bien, yo soy el amo y Señor de todo, pero mira lo bueno que te trajo. Mira lo bueno que es la sociedad. Y hay muchos beneficios sociales y culturales para la época. Y la gente vivía eso. La gente disfrutaba eso. Y usted sabe que es difícil discutir con un poder que pone plata en tu bolsillo. ¿Sí o no? Es difícil argumentar. Y la gente cada vez más se veía convencida de que su esperanza para el futuro residía en los quehaceres del emperador. Si confiamos en Él, todo va a estar bien. Ese era el mensaje, ese era el evangelio de César. Lo que el apóstol Pablo está haciendo con ese texto, del versículo 13 al 14, obviamente con toda la carta, es contrarrestar el falso evangelio de la Pax Romana. Y quizá usted va a decir, bueno, eso es para los romanos de aquella época o para el pueblo de aquella época, pero ¿cuál es nuestra Pax Romana hoy día? Cuando miras a tu futuro, ¿qué determina tu futuro? ¿Las condiciones económicas y políticas meramente del país? ¿La coyuntura internacional? ¿Tu capacidad de hacer negocio, de progredir en su trabajo? ¿Cuál es el elemento que para ti es lo que te da paz con relación al futuro? ¿Cuál es tu Pax Romana? ¿En dónde has depositado tu esperanza para que el futuro sea un futuro positivo? Es a eso lo que el apóstol Pablo nos llama a meditar en esa mañana. ¿Cómo yo puedo convivir o cómo puedo vivir yo el presente? Mediante la perspectiva de un futuro que es definido por Dios y no por nosotros. Por Dios y no por las estructuras sociales que muchas veces nos venden grandes esperanzas. Esta semana estamos ahí en la tren de las nuevas funciones que ChatGPT ha entregado. Ahora haciendo los monitos de distintas formas,
utilizando todo tipo de información y hemos cada semana que pasa, a cada mes que pasa, han evolucionado los avances en la inteligencia artificial y uno cada vez más va siendo vendido a una promesa de que el futuro está ahí. Y cuando hablamos, el futuro está en Jesús, te va a decir, eso es religión. El futuro está en la tecnología. El futuro está en la manera como el ser humano puede hacer la vida mejor hoy día. Hemos sido progresivamente convencidos de que el futuro no está en las manos de Dios. Poco a poco, aún como cristianos, el apóstol Pablo va a mostrar la perspectiva divina de cómo el mundo realmente está armado. Y él nos invita a pensar cómo puedo yo vivir hoy día, hoy, con la perspectiva del futuro. Y la instrucción del apóstol Pablo es bien directa y bien básica. Primeramente, él dice que nosotros tenemos que vivir como herederos. Todos nosotros quisiéramos ser herederos de Powman, ¿cierto? O cosas así. O que mi nombre aparezca ahí en la lista de los herederos de Elon Musk. Es joven todavía. Pensemos en Warren Buffett, que ya está viejito, ¿no? ¿Qué significa vivir como herederos? Pablo dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Claramente, para ser heredero, yo tengo que primero ser hijo o estar considerado dentro de lo que a los hijos les corresponde. Tengo que entender que eso es consecuencia de la adopción. El versículo 5, el apóstol Pablo ya había dijo que en Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Fuimos adoptados. Pero ¿cuál es la consecuencia futura de haber sido adoptados? Ser hijos. Y en Romanos, ahí 16, 17, Romanos 8, 16, 17, va a decir eso de una forma bien explícita. Y yo quisiera leer con ustedes porque es un versículo que es clave para ese texto. Romanos 8, ahí los versículos 16 y 17. Permítanme abrir aquí. Abran ahí ustedes también. Dice así. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por lo tanto, Pablo pone hincapié en lo que realmente somos. Somos hijos y por lo tanto herederos. Tenemos que entender que el heredero es el que hereda algo, al que se le da algo en el futuro. Por lo tanto, Pablo pone nuestra mirada en el futuro y obviamente en ese premio que recibiremos como resultado de lo que somos. Implica, obviamente, participar ahí en esos plenos derechos de los beneficios de la restauración de todas las cosas. Y esos beneficios no son beneficios que se nos entregarán solamente en el futuro, pero la bonita parte del Evangelio es que el Señor muestra que al decir que somos herederos hoy día ya empezamos a disfrutar algo de los beneficios que recibiremos en el futuro, porque lo mismo pasa con los hijos de ustedes. Su hijo heredará su casa, se supone, pero lo bueno es que él ya puede vivir en su casa ahora. No es de él, pero será de él un día. Él disfruta ahora en partes lo que será de él plenamente. Es así como Dios también nos trata. Disfrutamos hoy día del anticipo de la gracia, de la gloria, de las bendiciones eternas en Cristo Jesús. Pero lo que Pablo quiere que entendamos es que, hermanos, nosotros al sentirnos, a entender que somos herederos, nosotros tenemos que entender que estamos en el lado correcto de la historia. Pablo aquí está contrarrestando la narrativa del imperio. Porque desde la perspectiva del imperio, ¿cuál era la ganancia? La ganancia era ser romano. Si yo era romano, yo tenía derechos, privilegios, beneficios. Podía compartir con mis hijos los beneficios de ser una persona importante, o al menos la dignidad de ser hijo del imperio.
No era un pueblo allegado ahí nomás. Yo pertenecía al pueblo que se merecía todos los privilegios. Lo que Pablo va a decir es que esa naturalidad, esa nacionalización romana no te va a valer de nada. Porque ustedes tienen una naturalidad más importante. No son romanos, aunque sean romanos. Ustedes son hijos de Dios, del verdadero emperador. Porque cuando Él venga con su poder, cuando Él venga con su reino, solo pertenecerá a su reino aquellos que son suyos. Y ustedes disfrutarán de todos los beneficios de la nueva orden que Dios está estableciendo. Y es interesante porque toda la verdadera vida, paz y prosperidad no viene por el Imperio Romano, no viene por la Pax Romana. Toda la verdadera vida, paz y prosperidad viene únicamente por medio de ese nuevo reino que Cristo está estableciendo, del cual nosotros hoy día somos precursores. Ya anticipadamente participamos de esos beneficios y esos beneficios se nos serán entregados a nosotros por derecho. Y eso está implícito en las palabras de Jesús cuando Él dijo al joven rico: deshágate de tus cosas, véndeselas, entrega a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. ¿Qué significa eso? Es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una vez que por la fe nosotros hemos creído en Jesús, nos hemos entregado a Cristo como nuestro Señor, no solamente nuestro, pero Señor de todas las cosas. Él nos ha adoptado como hijos. Nos ha puesto dentro de su gobierno. Ha puesto nuestro nombre en la lista de herederos. Nos ha dado el derecho a todas esas cosas. Y ese beneficio que se nos ha entregado es superior en todos los niveles a cualquier cosa que yo pueda anhelar en esa vida. Ahora, lo bonito es que el apóstol pone de una forma a que no nos permita agrandarnos, porque usted sabe, si hay una posibilidad mínima de que nosotros nos sintamos superiores al que está a nuestro lado, la agarraremos. Y nos sentiremos, pucha, que soy bacán. Porque más de uno puede decir: yo, porque yo creí, porque soy clever, porque tengo buen corazón, soy heredero. Por lo tanto, yo me lo merezco. Pero ¿qué es lo que va a decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no va a decir que ustedes conquistaron el derecho de recibir esas bendiciones. No. Toda la construcción del versículo 11 está en la forma pasiva. Ustedes han sido hechos herederos. Fue Dios quien los hizo a ustedes herederos. No fue algo que ustedes, por su esfuerzo, lograron. Fue algo que Dios les entregó puramente por gracia, puramente por voluntad de Dios. Y para que no quede ninguna duda, Él insiste. Si usted va ahí al versículo 11, Él va a decir: fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. Son muchas palabras para decir que Dios hace solamente lo que Él quiere, y Él hizo eso con nosotros únicamente porque Él quiso. No fue porque yo merezco, no fue porque yo me porté bien, no fue porque yo logré por mi fe o por mi santidad, nada de eso. Únicamente porque a Dios se le antojó hacer de nosotros hijos suyos y herederos de su reino. Es por gracia. Somos llamados a vivir como herederos, y eso no nos genera orgullo, sino que nos humilla. Porque no merecíamos. No éramos hijos, pero Él nos adoptó. No teníamos parte, pero Él nos dio parte. Debemos entender eso, hermanos. El mundo, como conocemos, se terminará. No sé si por una guerra nuclear o por qué. Lo que sí sé es que se terminará con el regreso glorioso de Jesucristo. Es Él quien va a traer paz, y no ningún sistema de gobierno. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es Él quien va a traer paz. No ninguna inteligencia artificial, ningún avance tecnológico en la medicina, ni la cura del cáncer. Es Él quien va a traer
la sanidad de todas las dolencias, la cura de todas las enfermedades, la solución de todos los problemas, el fin de todos los dolores. Es Él. Y lo que Él nos dice es que nosotros, por creer en Él, hemos sido adoptados y somos hoy día parte de esa solución. Si nosotros, que hemos sido hechos herederos y tenemos tamaño tesoro, ¿por qué vivimos nuestras vidas anhelando tanto cosas que son fútiles? Porque son exactamente las cosas que no tienen ningún impacto en nuestro futuro, las que nos quitan el sueño en la noche. ¿Por qué no vivimos desde la perspectiva de la riqueza que ya tenemos? ¿Por qué vivimos vidas espirituales tan pobres cuando somos tan ricos? Debemos aprender a vivir como herederos. Y el apóstol sigue diciendo que el plan de Dios debe ser entendido por nosotros. Y la manera como él explica eso es fantástica. Porque él va a decir ahí el versículo 12 sobre todo, ¿no? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que los trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. En esos versículos aquí, el apóstol Pablo comienza a hablar de algo que es central en esa epístola, en esa carta, que tiene que ver la relación entre los judíos y los gentiles. Y eso es muy importante, porque quizás alguien se preguntará, ¿por qué es importante que nosotros en pleno siglo XXI estemos estudiando la diferencia entre judíos y gentiles? Si somos todos gentiles, si ya estamos al otro lado, ya han pasado 2000 años, ya superemos, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de eso para mi vida? Pero eso tiene mucha relevancia, por eso está en las Escrituras. Porque con eso lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos es el plan de Dios. Yo no puedo entender el plan de Dios para el futuro si no sé cómo ese plan se desarrolló hasta acá. Básicamente es así. Porque cómo Dios comienza su plan de redención y de salvación de la humanidad. Cómo Dios comenzó esa gran obra de redención. No comenzó en la cruz. La cruz fue el centro, el clímax. Pero ¿cómo hemos llegado aquí? Nos hemos acostumbrado a ver la película por la mitad y pensar que la película comenzó en el minuto 45 y de ahí para adelante y todo lo demás no importa. No importa mucho. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Él va a decir que Dios comienza su plan redentor por medio de Israel. Es a Israel que Dios entrega las promesas. Cuando Dios llama a Abraham, Dios llama a un pueblo específico, forma un pueblo específico. A ese pueblo le da ley, a ese pueblo le da tierra, a ese pueblo le da pacto. Y ese era el camino de la salvación. Por lo tanto, Israel fue hecho por Dios una luz para las naciones, para que por medio de Israel todos pudieran conocer a Jehová. Ese era el plan. A ellos se les entrega los derechos. Ellos son, estamos hablando de herederos, ellos son los herederos por definición. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que Israel como que no logró desempeñar muy bien su tarea, digamos así. Y eso es importante, no solamente por un recuerdo histórico. Eso es importante porque nosotros somos seguidores de Jesús. ¿Quién es Jesús? Un judío. No cualquier judío. Un judío de la tribu de Judá. Heredero del trono de David. Y cuando él fue crucificado, ¿qué título le pusieron? Rey de los chilenos. No. Rey de los judíos. ¿Tú eres judío? Si tú no eres judío, ¿por qué le llamas a él tu rey? Tenemos que explicar eso. Si yo no logro explicar eso, yo no entiendo el evangelio. Es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mira, Dios comenzó su plan eterno desde la eternidad, centrando su plan en Cristo. Pero Cristo exactamente viene por medio de Israel y a Israel se le entregan las bendiciones.
Y Pablo va a decir, nosotros los que fuimos primeros a creer en Cristo, ¿nosotros quién? Está hablando en el caso del contraste entre judíos y gentiles. Y él dice, nosotros fuimos los primeros a creer en él, pero muchos de entre los judíos no creyeron. Israel fracasó en su misión, fue exiliado, pero Dios permitió que se mantuviera un linaje fiel. Y cuando surge Cristo, la misión principal de Cristo es de reunir el pueblo suyo. Por eso él predicaba a los judíos ahí de su época. Y al conformar su pueblo, él conforma su pueblo, su iglesia, y envía no solamente a las ovejas perdidas de Israel, sino que a todas las naciones. Es decir, en Cristo se cumple lo que Dios había prometido a Israel en el pasado con Abraham, de ser una bendición para todas las naciones. Pero Israel no pudo ser bendición para todas las naciones. No podría ser bendición para todas las naciones. Porque la bendición es Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir en todo ese texto, del 13 al 14, es que porque Cristo, en Cristo, nosotros que no somos judíos, estamos aceptados. Por causa de eso, disfrutamos de los mismos beneficios que los judíos disfrutaban o disfrutarían por definición. Aquí Pablo va a decir de los dos pueblos, de aquel que había sido el pueblo de Dios y de los pueblos paganos, Dios hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Es así como el plan de Dios funciona. Y la confirmación de esto, la confirmación que nosotros somos herederos, ¿está dónde? En el certificado que sacamos de la notaría, ¿cierto? No. ¿Cómo tengo la certeza de que sí soy heredero? El apóstol Pablo va a decir, la certeza es el Espíritu Santo en ustedes. Porque el mismo Espíritu Santo que habita en ustedes, habita en los judíos. El Espíritu Santo es la certeza de que yo soy salvo. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, usted puede orar con los ojitos cerrados, levantar la mano en la alabanza. Se recibió de miembro acá. Participar como liderazgo en ProDikids y dar su diezmo, ser lo más dedicado, canuto posible en el universo. Nada de eso garantiza tu salvación. Nada. Puede ser más reformado que Calvino. Así como el canuto por excelencia. Nada de eso garantiza tu salvación. ¿Cuál es la garantía? La garantía, la palabra dice, Dios dice, la garantía soy yo habitando en ustedes. Yo habitando en ustedes. El Espíritu Santo. ¿Y cómo Jesucristo puso eso de una forma linda? Cuando Jesucristo hablaba con Nicodemo, Jesucristo dijo, entiende de una vez por todas, nadie puede ver el reino de Dios sino nacer de nuevo. Porque el que no nace del agua y de la sangre y del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es así como el reino funciona. Esa es la certeza de que nosotros hemos sido incluidos en ese gran plan maravilloso. Y eso para los judíos era desafiador, porque ellos pensaban, yo estoy ahí, soy heredero porque yo nací en este pueblo. Y Jesucristo va a decir, no importa si naciste aquí o allá. Lo que importa es si naciste de nuevo en el Espíritu. Es así como se entiende la historia. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante entender eso? Primeramente porque eso fortalece nuestra fe al permitirnos ver la riqueza de la redención revelada en el Antiguo Testamento. Muchos evangélicos leen de Mateo en adelante, con suerte. Porque el Antiguo Testamento es raro, es difícil, es complejo. Esa cuestión de sacrificio y de ley es muy... Jesucristo es amor. Jesucristo es... Y uno queda ahí encantado con el Jesucristo desde Chosen, así con esa cuestión, así como que, ¿cierto? Si nosotros no leemos y no entendemos y no conocemos el Antiguo Testamento, no entenderemos el Jesucristo del Nuevo. No hay cómo.
Porque Jesucristo está hablando desde el contexto del Antiguo Testamento. Yo tengo que entender el pasado para entender el presente. Ay, pero hoy día ya no hacemos sacrificios, ¿para qué tengo que leer todo eso? Porque cuando yo veo todo el ritual que Dios entregó al pueblo de Israel, yo veo toda la pedagogía que Dios entrega de forma concreta, de forma lúdica, de forma explícita, que se cumplió en Cristo. Y eso fortalece mi fe en Cristo. Creo mejor en Cristo, entiendo mejor a Cristo, vivo mejor con Cristo, porque Cristo, cuando se sentaba a predicar, Él no tenía el Nuevo Testamento. Él predicaba ¿cuál? El Antiguo. Él estaba aplicando el Antiguo, explicando el Antiguo. Cuando Jesucristo caminó con aquellos hombres en camino de Maús, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿De Romanos? No. Él explicó toda la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Si yo no entiendo el Antiguo Testamento, yo no sé qué es lo que Cristo me está explicando. ¿Qué está diciendo? Ustedes se dan cuenta que Jesucristo llega a predicar a la gente y dice, el reino de Dios ha llegado. Si tú partes con el texto de Mateo en adelante, te va a decir, ¿qué reino? Y es por no entender eso que nos olvidamos de esa expresión de Jesús. Y pensamos que lo que Jesús decía a la gente es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Puramente siglo XXI, antropocéntrico, centrado en ti. Yo soy la cosa más importante de Dios y por lo tanto Él me ama. Y ahí voy a ver si Dios vale todo eso. Tenemos que entender cómo el plan de Dios funciona desde el inicio. Y lo más hermoso es que cuando entendemos eso, vemos que todas esas promesas que Dios entregó a Israel, ahora, porque yo entiendo que estoy en Cristo, todas esas promesas me llegan a mí. Nos incluye en ese plan maravilloso, en esa obra maravillosa, y nos permite tener una visión mucho más elaborada del reino venidero, de lo que se vendrá. Mucho más concreta, mucho más aterrizada. Por lo tanto, necesitamos entender el plan de Dios, cómo el plan de Dios funciona, es decir, entender cómo desde el Antiguo Testamento se va desarrollando este gran plan que culmina en Cristo, que une el pueblo de Israel con la iglesia, formando de los dos un solo pueblo, en Cristo, en la expectativa del reino venidero, donde Él vendrá y Él levantará a su pueblo, un solo pueblo, con judíos y gentiles presentes ahí. Pero Dios también quiere que entendamos que la gloria de Dios es el fin último de todas las cosas. Quizás eso puede ser muy lugar común en la iglesia presbiteriana y siempre decimos eso, pero a veces decimos eso de la boca hacia afuera. Lo que debemos entender en ese texto, como él termina ahí al final del versículo 14, todo eso para la alabanza de su gloria. Él termina con eso, pero él ha repetido esa expresión a lo largo de todo el texto. En otras palabras, la gloria de Dios es la motivación final por la que Dios hace todas las cosas. La razón por la que Dios te creó, la razón por la que Dios nos redime, es para que Él sea glorificado por medio de eso. La gloria de Dios no solamente es la razón por la que Dios creó todas las cosas, sino que la gloria de Dios es la razón por la que Dios hará en el futuro la redención final en Cristo Jesús. Pero nuestra mente carnal cuesta entender eso. Y muchos, incluso evangélicos, pensarán, ¿eso no será muy egocéntrico por parte de Dios? ¿Hacer todo para su gloria? ¿Quién se cree? ¿Ah? ¿Dios? Pensemos por un segundo. ¿Por qué? Debemos entender qué significa eso. La gloria de Dios es básicamente el reconocimiento pleno de su valor. Es así de simple. La gloria de Dios es el reconocimiento de que Dios es Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo va a decir en otra parte lo siguiente, que nadie piense de sí mismo más de lo que conviene. En otras palabras, ¿a quién honra? Honra. Cada uno tiene su gloria, su valor. Si yo te trato a ti en el valor que tú te mereces, estoy siendo justo contigo, ¿sí o no? Justo, te lo mereces. Ese es el valor que lo tienes, te lo reconozco. La gloria de Dios es el reconocimiento de que Él tiene
el valor más absoluto, más pleno. Es tratar a Dios como Dios, es el reconocimiento de Dios como aquel que tiene toda honra y toda dignidad sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. La gloria de Dios es también la armonía absoluta, porque cuando Dios es glorificado, todo funciona. Cuando Dios es glorificado, todo funciona. De hecho, todo fue hecho para que Dios sea glorificado. Por lo tanto, cuando Dios es glorificado, todo encuentra su lugar perfecto en la historia de la humanidad. Y esa es la causa de todos los desajustes en nuestras vidas, de todos los problemas en la historia de la humanidad. Porque usted va a decir, ¿cuál es el problema? El gran problema de la humanidad, el pecado. Es el pecado. Por todas las injusticias, por todas las enfermedades, por toda la maldad, el pecado es la causa. ¿Y qué es lo que es pecado? Básicamente el pecado es no dar la gloria a Dios. Tanto es así que Romanos 3:23 va a decir que porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado es la antigloria, es no dar a Dios la gloria. Dar a Dios la gloria es hacer con que el mundo funcione de la manera como el mundo fue hecho para funcionar. Es la perfección en todos los niveles. Es la armonía plena. La gloria de Dios es la nota que me permite afinar todas las demás cuerdas. Yo soy pésimo para la música, pero yo sé que para afinar uno parte de una nota. ¿Cuál es? La, ¿cierto? Varía. Pero supongamos que hay una nota absoluta, que por medio de esa todo lo demás es afinado. La gloria de Dios permite que todo lo demás caiga en su debido lugar. Yo tengo que entender eso. ¿Qué significa entender eso? Entender eso significa que constantemente nosotros estamos viviendo nuestras vidas por propósitos distintos al propósito para el cual la vida debiera ser vivida. Solo cuando nosotros entendemos el propósito para el cual nosotros y todo lo demás existe, es que podamos finalmente vivir lo que Jesucristo llamó de vida en abundancia. Jesucristo dijo, yo vino para que tenga vida y vida en abundancia. Automáticamente traducimos eso por plata, por tranquilidad, por prosperidad, pero Jesucristo está hablando de una vida mucho más abundante que eso. Una vida que incluso cuando yo no tenga, incluso cuando yo pierda, incluso por medio de mis sufrimientos, si mi vida y mi sufrimiento está implicando en más gloria a Dios, más abundancia de vida tengo, porque estoy cumpliendo para el propósito para el cual yo existo. Y nada llena más el corazón humano de satisfacción que saber, yo estoy plenamente cumpliendo el propósito para el cual yo existo. He dado el ancho que Dios ha exigido de mí. He cumplido. Por lo tanto, solo así nosotros disfrutaremos de los beneficios de esta vida venidera. Y una forma muy concreta de vivir para la gloria de Dios se resume en una palabra: obediencia. Obediencia. Vivir en obediencia es vivir para la gloria de Dios. Usted puede cantar, usted puede saltar, usted puede hacer lo que quiera. Lo que Dios demanda de ti, de mí, de nosotros es obediencia. Porque cuando obedecemos, Dios es glorificado. Cuando obedecemos pese al sufrimiento que la obediencia implica, Dios es glorificado. Cuando obedecemos y aún por medio de nuestra obediencia perdimos plata. Cuando obedecemos y aún por medio de nuestra obediencia sufrimos la acusación de otros. Cuando obedecemos y por medio de nuestra obediencia perdemos oportunidades. Cuando obedecemos y por medio de nuestra obediencia no ganamos tanto cuanto pudiéramos ganar, humanamente hablando. Aún así, Dios es más glorificado por nuestra obediencia. Y nosotros recibimos mucho más de lo que humanamente perdimos. Mira qué maravilloso. Solo así disfrutaremos de los beneficios maravillosos de la eternidad. ¿Cómo vivirías tú si conocieras el futuro?
¿Cómo vivirías tú si conocieras lo que va a pasar mañana? La buena noticia es que de cierta manera ya lo sabes. No tienes que tener temor. La palabra dice, van a venir guerras y crisis. No tengas temor a eso. Porque aquel que controla la historia es nuestro Señor. Jesucristo es nuestra bandera social, política, económica. Jesucristo es nuestra bandera y nuestro futuro. De Él depende nuestro mañana. Y por medio de la fe en Cristo, depositando en Cristo nuestra fe, por medio del nuevo nacimiento, experimentando el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la nueva vida que el Espíritu Santo da, pasamos a ser herederos. Vivamos entonces como herederos. Vivamos hoy día la certeza de los beneficios que disfrutaremos en un futuro. Y eso claramente va a corregir nuestros anhelos. Porque si yo soy rico en Cristo, tengo que corregir las cosas que deseo, las cosas que anhelo y amo hoy día. Tengo que corregir mi corazón, desenamorarme de toda la inmundicia de ese mundo y empezar a ver el mundo con los ojos de aquel que tiene todas las cosas, con los ojos de Cristo. Y eso me permite tener una nueva perspectiva de la realidad. No solamente corrige mis anhelos, pero también me ayuda a conscientemente todos los días rechazar el falso evangelio del progreso humano, de que por medio de nuestro progreso, por medio de nuestro empeño, lograremos hacer de ese mundo un mundo mejor. El único que va a hacer de ese mundo un mundo mejor es Jesucristo, y Él ya lo está haciendo por medio de tu iglesia. Y si estás en Cristo, eres heredero de ese reino. Renuncia a los otros reinos, renuncia a la fe en todas esas otras ideologías y entrégate solamente a aquel que es capaz de restaurar todas las cosas. Él está reorientando todo en Cristo, para que en Cristo todo sea glorificado y Cristo sea glorificado por sobre todo. Cuando nosotros obedecemos, hoy día disfrutamos de los beneficios de la gracia, ese reino venidero. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar. Cierra tus ojos.